Muchas noticias en el escritorio del ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez, la seguridad en elecciones para los candidatos a la presidencia y al Congreso de la República, la grave situación de orden público en el Cauca, en Antioquia y en otras regiones del país. Señor ministro, buenos días. Ricardo, buenos días y buenos días a quien nos escucha. Y otro tema muy importante, ministro, y perdóneme, comienzo por ahí, ya vamos a ampliar el resto, en torno a la militarización que anuncia Venezuela de la frontera con Colombia, en Zulia y Táchira, fronteras con La Guajira y con norte de Santander. ¿Ustedes fueron informados por parte de las autoridades venezolanas de este despliegue militar? Nosotros tenemos conocimiento de ese despliegue que se está haciendo. Los diferentes medios de comunicación lo han comunicado también en los estados de Zulia y Táchira frente a norte de Santander y La Guajira y Apure y Amazonas frente a Arauca y Bichada. Hace parte de las acciones que son autónomas, son soberanas de cada nación. Nosotros, por nuestra parte, estamos enfocados en cumplir nuestra misión en nuestro territorio, enfocados en proteger a todos los colombianos, no solamente en el área de frontera, sino en todos los sitios donde requiere seguridad, como usted bien lo mencionó, en el Cauca y en Antioquia. Ministro, pero usted ha tenido interlocución con sus pares, con el ministro de Defensa de Venezuela, el general Padrino López, sobre este despliegue. ¿Ustedes tienen contacto permanente frente a esto que está ocurriendo en la frontera? He tenido una interlocución a través del embajador de Colombia en Venezuela, de Venezuela en Colombia, quien se encuentra, la información que tengo es que está ya aún en Venezuela y muy seguramente pues vendrá aquí a Colombia y haremos las reuniones pertinentes, todo acorde a lo que indique el señor presidente de la República. Embajador, que a propósito en las últimas horas fue ascendido a general de la Reserva Activa por parte de Nicolás Maduro. Ministro, ¿qué opinión tiene Colombia de este despliegue militar que anuncia Venezuela en el contexto del despliegue de embarcaciones estadounidenses en el Caribe Sur contra el narcotráfico, contra el Cartel de los Soles? Bueno, lo que puedo decir aquí es que nosotros como nación colombiana estamos desenfocados en cumplir la Constitución y la ley. Cada nación es soberana en mover sus unidades como crea conveniente para proteger su territorio, para proteger sus intereses, sobre todo para combatir el crimen organizado transnacional. Nosotros estamos desenfocados en lo que dice el artículo 217 y 218 de nuestra Constitución Política de Colombia, posiciones ya de decisiones de cada nación en términos políticos o geopolíticos, pues ya la enunciará cada nación, o en caso de Colombia, muy seguramente el señor presidente de la República o la Cancillería. ¿Colombia va a reforzar la presencia militar en la frontera como se lo pidió Diosdado Cabello? Nosotros tenemos el enfoque en los sitios priorizados. Uno de esos es el Catatumbo y otros son pues Antioquia, Valle del Cauca, Cauca. O sea, nosotros desplegamos es donde consideramos como nación, donde debemos enfocar el esfuerzo para neutralizar las amenazas narcoterroristas que delinquen aquí en Colombia. ¿Hay algún tipo de coordinación de los integrantes de fuerzas militares de Colombia y de Venezuela para la zona binacional? No, esta zona binacional tiene un enfoque, como ya lo he mencionado, de tipo económico, de tipo social. Sin embargo, pues nosotros como nación, como Colombia, debemos garantizar la seguridad pues en zona de frontera, pero en todo territorio nacional. Ministro, le pregunto por informaciones de inteligencia que ustedes reciben todo el tiempo. Quiero decir, las Fuerzas Armadas de Colombia, el Ministerio de Defensa de Colombia. ¿Para usted existe o no existe el Cartel de los Soles? Para nosotros existen amenazas transnacionales, existe crimen organizado transnacional y está caracterizado en los planes que tenemos nosotros y es solamente los grupos armados organizados que ya todos conocen, que es el cartel del ELN, es el cartel del Clan del Golfo y es el cartel de las disidencias en todas sus expresiones. Esa es la información que tenemos en nuestros documentos de inteligencia. Pero entonces, ¿usted comparte lo que dice el presidente de que el Cartel de los Soles no existe? Yo comparto lo que le estoy informando de que tenemos en nuestros documentos de inteligencia. ¿A ustedes no les han entregado información autoridades u organismos de inteligencia estadounidenses sobre la forma en la que el Cartel de los Soles
opera, delinque con el ELN, con Hezbollah y otros grupos en territorio venezolano? No, ¿No han tenido información sobre eso? yo no he tenido ninguna información sobre eso. ¿Pero el cartel de los soles existe o no existe, ministro? Existe lo que tenemos en el ACAM, que es la precisión de las capacidades críticas de la amenaza, que son los carteles del Clan del Golfo, del ELN, de las disidencias y todas sus expresiones. Ministro, anoche el presidente dijo que algunos generales podrían estar vinculados con el narcotráfico. Históricamente, él responde a un mensaje en redes sociales del exministro Daniel Palacios. Dice el presidente: extraño que los generales que se vinculan al narcotráfico en Venezuela son los que pasaron a la oposición. Varios generales en América Latina pasaron a ser socios del narcotráfico, pero eso no vincula a sus gobiernos como pasa en Colombia. ¿Usted tiene conocimiento de a quiénes se refiere el presidente? ¿A qué generales se refiere el presidente? No, no tengo conocimiento a quiénes se refiere el señor presidente. Ministro, le quiero cambiar de tema, hablando de la situación en Colombia. Hoy, ¿cómo se está adelantando la ofensiva en contra de las disidencias de las FARC? Hoy hay plena libertad de las tropas para poder ir en una operación ofensiva contra todos los grupos, incluido el grupo de Calarcá. La hay, y lo he ratificado, lo he dicho. El último cese que tuvimos, que fue de operaciones ofensivas, fue hasta mayo contra las disidencias de alias Calarcá. Pero incluso antes de ello, yo siempre dije, si los encontramos en flagrancia, deben emplear toda la fuerza legítima del Estado, porque no podemos cometer el delito de omisión, debemos actuar totalmente contra la amenaza. Y lo hemos ratificado, y en este momento no hay ningún cese al fuego bilateral o suspensión de alguna de las operaciones. Claro, la ley de paz total permite que hayan diálogos entre el gobierno nacional y se acerquen con las comunidades, pero eso en ningún momento nos dice a nosotros no los combatamos. Tanto así que, por ejemplo, la neutralización de alias Miller, que fue el criminal que había asesinado a nuestros militares a finales de abril, pues fue neutralizado en una operación militar. También alias Cancharino y otros criminales que eran encargados de la extorsión y que son de la estructura criminal de alias Calarcá. También en el Catatumbo hemos neutralizado integrantes de la estructura 33. No ha habido ninguna restricción ni tampoco ninguna orden para suspender acciones ofensivas contra los grupos criminales. Estamos en una ofensiva que la hemos incrementado frente al año anterior, obviamente por condiciones de que ya no hay cese al fuego, prácticamente en un 40% en cantidad de operaciones y en cantidad de neutralizados un 20% más. Sí. Pero ministro, perdóneme María Camila, usted nos dice que no hay suspensión de operaciones en contra de estos grupos. ¿Cómo se explica que un día después de que estos criminales matan a 13 de nuestros policías en Amalfi, el mismo gobierno se sienta con Calarcá y otros jefes de esas disidencias? Por lo menos en ese evento, en el departamento del Caquetá, en los llanos del Yarí, ministro, ¿no hubo una suspensión de operaciones? Es decir, para que se pudieran mover estos criminales al sitio donde fue la reunión, ¿no fue necesaria una suspensión de operaciones o cómo llegaron? Para todos los procesos de diálogos que adelanta la OCCP, el comisionado consejero para la paz pues se referirá a él al respecto. De parte de nosotros, simplemente es asegurar las condiciones para que en dichas concentraciones donde hubo más de 15,000 personas de diferentes comunidades que llegaron, incluso la información que tengo es del Catatumbo, del sur de Bolívar, también hubo gente de los diferentes departamentos, pues se pudiera desarrollar sin ninguna afectación, sin ningún problema, pero que haya presencia armada o nosotros asegurando para que haya criminales ahí armados, no hubo. Y es más, si llegáramos a encontrarlos en zonas aledañas o cerca o que pusieran en riesgo la seguridad de la gente que se congregó allá, la orden es actuar totalmente contra ellos. No hay ningún cese al fuego de operaciones contra este grupo criminal. Ahora, hace ya 10 días que estuve en Florencia, Caquetá, incluso elevamos la recompensa contra los criminales, las principales disidencias de alias Calarcá que delinquen allá en el Caquetá. No hay ningún cese al fuego.
Sí, ministro, pero lo hubo. Existió el decreto 448 de 2025 que cambió el cese al fuego bilateral que duró 18 meses con ese grupo, puntualmente con Calarcá, y les dieron después hasta el 18 de mayo esa gabela para que se pudieran concentrar en el Catatumbo. Y por eso quisiera preguntarle, ministro, bajo el escenario que tenemos de desorden público, ¿qué va a cambiar en la estrategia para perseguirlos? Porque hemos visto al presidente Petro dar la orden puntual de bombardear, por ejemplo, al Clan del Golfo. Para la disidencia, ¿cuál es la orden, cuál es la estrategia? Bueno, usted mismo ratifica lo mismo que yo mencioné. Hubo suspensión de esas operaciones, pero desde mayo no la hay. Y siempre dijimos, si se encuentra en flagrancia, debemos atacar. Y para las disidencias es emplear absolutamente toda la capacidad. Y si se dan las condiciones para bombardear, bombardeamos. Simplemente debemos cumplir con los protocolos ya establecidos por el gobierno nacional para poder emplear esta capacidad. Pero no hemos parado y por eso mencioné algunos resultados de cabecillas que hemos neutralizado de esta estructura criminal de Calarcá. Esa orden se mantiene a pesar de lo que dijo hace apenas unas horas el comisionado para la paz, Oti Patiño, que el gobierno ha decidido seguir en la mesa con la gente de Calarcá. Es que hay dos condiciones ahí diferentes. Una tiene que ver con unos diálogos que lo permite la ley de paz total, eso es una cosa, y pueden dialogar y pueden establecer, reunirse con las comunidades, etcétera. Y la otra, siempre y cuando no se viole el Estado Social de Derecho, ni la Constitución ni la ley, lo que le permite la ley de paz total 2272. Y la otra es lo que debemos hacer nosotros como Ministerio de Defensa. Y la misión de nosotros como Ministerio de Defensa es actuar con toda la contundencia contra todos los grupos criminales. Aquí he sido muy, muy claro. Cada vez siempre lo repito porque pareciera que a veces se desinforma o se da a entender otra cosa, pero no. Yo cada vez que voy a una unidad militar, a una unidad policial, les digo, no hay cese al fuego. Toda la contundencia contra las acciones criminales. Aquí la clave es inteligencia para poder ser muchísimo más efectivos. Ministro, permítame retomar el tema de los bombardeos. Hoy usted dice que no están prohibidos. El presidente de la República tampoco lo dice, pero no se utilizan. ¿Cuándo fue la última vez que, por ejemplo, se bombardeó un campamento de un grupo criminal en Colombia? Tal vez me falle un poco la memoria. Diría que sería entre junio y julio, pero sí le puedo decir algo, un dato concreto. De diciembre del 2024 hasta anoche se han hecho 6 bombardeos. El último bombardeo fue anoche. Mencioné el anterior, el de junio-julio. Ese fue el del Clan del Golfo, ¿no? Sí, porque ahí se obtuvieron resultados, pero pasé por alto mencionar el que se hizo anoche. Estamos avanzando en consolidación del objetivo. Esperamos tener buenos resultados. ¿Contra quién fue ese bombardeo, ministro? Ese fue contra el Clan del Golfo también. ¿En qué zona? En el nordeste antioqueño. Sí. ¿Por qué por qué no nos enteramos, por ejemplo, de bombardeos contra las disidencias de las FARC? Sí veo contra el Clan del Golfo, pero no contra las disidencias. No han habido las condiciones para hacerlo. Las disidencias de las FARC y el cartel del ELN delinquen de otra manera. Delinquen muy cerca a la población. Se la pasan en zonas urbanas. Entonces ponen en alto riesgo, en excesivo riesgo a la población civil. Y nosotros estamos es para proteger a la población, no para afectarla. Pero no hay campamentos de las disidencias, por ejemplo, cerca de Amalfi, por ejemplo, estos criminales que ordenaron matar con sevicia, instalando un campo minado a los 13 policías hace una semana. Sí los hay y el último lo desmantelamos, si no me falla la memoria, el 28 de junio de este año. Fue una operación terrestre, pero vuelvo, insisto, todas las condiciones son totalmente diferentes. Entonces hay que mirar también no solamente la topografía, sino también las condiciones de consideraciones civiles, que no hayan civiles ahí para no causarles daño colateral. No podemos ir ahí como mercenarios o sicarios, a ir matando así por así para decir que hicimos un bombardeo. Tenemos que tener unos protocolos ajustados al DIH y no se han dado las condiciones para atacarlo. Ministro, en el terreno, en la práctica, ¿cómo hacen las tropas para saber a quién atacan y a quién no? Y se lo pregunto porque ya hemos tenido conocimiento de situaciones en las cuales
las propias tropas incluso han tenido el riesgo de entrar en choque entre ellas mismas porque no saben si un grupo está o no en diálogos. Y se lo digo pues con claridad. En el suroccidente del país, el grupo Comuneros del Sur, en el Putumayo hay otro grupo. Es decir, hay unos grupos que están en teoría en diálogos que entiendo que usted, pues, por motivaciones que comprendemos, no puede reconocer, pero a esos grupos no se les trata de una forma diferencial frente a los que no están en un proceso de diálogos. Es decir, hoy no es distinto el trato contra Calarcá que el que hay, por ejemplo, contra Iván Mordisco. Ayer estuvimos reunidos con los asesores del Comando Conjunto de Estratégico de Transición y la Policía para la Paz, que son los que nuestros enlaces, nuestras membranas, digamos, en todos estos mesas de diálogo para estar conociendo lo que sucede. Y ahí fue la orden clara. A todos se les trata igual. Aquí no hay ningún cese al fuego. Y pues espero que ustedes me ayuden a replicar este mensaje a todo el mundo, porque es que veo desinformación, escucho desinformación que pareciera que ponen en duda, digamos, la orden tajante de cumplir la misión constitucional. No hay ningún cese con ningún grupo criminal, a todos se les debe tratar por igual y por ello hemos también afectado al 33, por ello hemos afectado también a Comuneros del Sur, por ello hemos afectado a la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, que le ponen nombres, estos grupos criminales que uno, bueno, se asombra y que delinquen en Nariño y en el Putumayo. A ninguno, contra ninguno. Tal vez nos hace falta más difusión, comunicar mejor para que la gente sepa que estamos actuando contra estos grupos criminales, pero a todos se les debe tratar exactamente igual. Y es la manera también de que ellos sientan que si van a dialogar, tienen un Estado fuerte, que no va a permitir que traicionen, que ataquen al pueblo colombiano y que jueguen con aquello que les ofrece el gobierno nacional a través de los diálogos. Pero vuelvo e insisto, una cosa son los diálogos y otra cosa que eso lo hace la OSCP y otra la función que cumple el Ministerio de Defensa, en la cual hay una orden explícita de actuar. Y ahora muchos dirán, es que se confunden. No, aquí si uno lo ve con armas, es que está en función continua de combate y esa arma es para matar y está dispuesto a asesinar. Entonces tiene que actuar la fuerza pública. Aquel que se mete en el conflicto y utiliza armas, pues tiene que saber que las consecuencias por ello mismo pues son letales también. Sí, claro, ministro. Y en ese contexto entonces la gente se pregunta ¿por qué las disidencias pareciera que están ganando terreno? ¿Por qué las disidencias continúan con el poder destructivo que han mostrado en los últimos días? En Cali, en Amalfi, en La Plata, en diferentes partes del país. ¿Por qué tienen la capacidad, lamentable incluso, de matar a un precandidato a la presidencia de la República? Si las Fuerzas Armadas están a la ofensiva, ¿qué está fallando? ¿Se redujo el presupuesto? ¿La inteligencia está fallando? ¿Se redujo la capacidad de inteligencia de la fuerza pública? Usted toca un punto clave que sirve de ejemplo. Por ejemplo, disculpe la repetición ahí. En el Cauca y Valle del Cauca, allá delinque principal, y en Nariño, delinque principalmente las disidencias del narco alias Mordisco. Con él no ha habido cese al fuego y ha habido un incremento enorme de la ofensiva, pero también ha sido el grupo criminal que más atentados terroristas ha generado en el país. Allá en Nariño estamos adelantando una operación grande que se llama Cordillera y que repercutió en índices de seguridad enormes para el departamento de Nariño, en reducción de homicidios, en reducción de desplazamiento forzado, en reducción de masacres, en reducción de confinamiento. O sea, eso tiene un impacto favorable en la seguridad. En el Cauca tenemos la operación Perseo, que también ha impactado favorable en la mayoría de índices de seguridad. Y llegamos a un bastión donde nunca había, digamos, donde más bien tenía enquistado una bacteria criminal, un cáncer en un sitio que se llama Honduras, para que tratar de explicar un poco. El Cañón del Micay tiene un poco más de 100 o 150 kilómetros y va de sur a norte. La entrada en la zona más estrecha se llama El Plateado, 35 kilómetros más al norte de un caserío que se llama Honduras, y de ahí uno gira hacia el occidente y llega a López de Micay hacia el Pacífico. Ahí en Honduras
destruimos un arsenal criminal que tenían la semana pasada de unos 250, 280 mil cartuchos, si no me falla la memoria. Esa es la operación Perseo, que se ha recuperado ya el cañón del Micay, esa zona en un 70% o un 60% más o menos, y que vamos avanzando, y que hace 10 años no se tenía una operación continua y tan larga como la que estamos haciendo. Esas dos operaciones más la operación Escudo del Norte, que es en límite en el Cauca, límites con el Valle, y la operación Coraza en el Valle, límites con el Cauca, y la operación Émesis, pues ha generado que esos golpes fuertes a las estructuras criminales de mordisco, que nunca ha estado en cese al fuego, pues cometiera los atentados terroristas en Cali. El 10 de junio fue un día fatídico de más de 20 ataques terroristas en el Cauca y el Valle, y ahorita vino este ataque criminal el día jueves. ¿Cuál es la dificultad, digamos, que tenemos ahí? Combatir el terrorismo es muy complejo si no se tiene una muy buena capacidad de inteligencia. Y la capacidad de inteligencia se soporta en la información. De allí que dos líneas podría mencionar. Una, enfocamos enormemente en el pago de información para evitar atentados terroristas. Hasta 200 millones de pesos hemos ofrecido para anticiparnos a cualquier atentado terrorista, que nos den información sospechosa. El terrorismo se camufla en cualquier lado, lo vimos en el 9/11 en Estados Unidos. Y por otro lado, al inicio de mi gestión como ministro de Defensa, ordené un comité de revisión estratégica institucional, que es un CREI, que es un CREI, enfocado en inteligencia y cómo fortalecerla. Y la estamos fortaleciendo. Ahora, el terrorismo se camufla muy fácil dentro de la población civil. Es muy sencillo, pero la clave es anticiparnos. De lo contrario, es muy complejo. De allí que he llamado a toda la comunidad, y ustedes me ven ahí siempre publicando denuncie, recompensa, y eso ha funcionado. Hemos evitado muchísimos atentados terroristas, muchos hemos evitado. Los índices de seguridad en ciertos departamentos se han mejorado, como los que mencionaba en Nariño, por ello. Y ahora, en temas de presupuesto, hemos obtenido el presupuesto más alto de la última década este año. Sí, ministro, 60 billones. Sí, eso es así, ministro, disculpe que lo interrumpa. ¿Cómo se explica entonces el crecimiento de todos los grupos ilegales? En este momento, según información de inteligencia, hay más de 21.000 hombres alzados en armas. Solo para hablar de la disidencia, por ejemplo, en 6 meses pasaron de 5.169 a 5.784 hombres. ¿Cómo se explica entonces, ministro, que todos estén creciendo y acumulando poder y territorio? Dos factores. Lo resumiría en dos factores. El primero tiene que ver con las economías ilegales, producto del narcotráfico y producto de la minería ilegal. Y el otro factor es que muchos de estos grupos criminales aprovecharon ciertos diálogos que se hizo, ciertas suspensiones de fuego, que obviamente limitan la acción ofensiva de la fuerza pública, porque no se podían adelantar a la ofensiva, solamente era defensiva. Eso en ningún momento se inhibió la posibilidad de neutralizarlos si están cometiendo delitos pero en flagrancia. Pero estuvo la defensiva de la tropa durante un tiempo con varios grupos. Eso es un hecho objetivo. Es lo que estoy mencionando, sí, señor, Ricardo. Claro, lo estoy escuchando, y por eso hago la interpelación, ministro. Siga, por favor. Sí, es lo que estoy mencionando. Entonces, claro, esa misma actitud pues no permite disminuir el cáncer, sino tratar de contenerlo. Y por debajo simplemente traicionar. O sea, que aquí hubo una traición enorme a unas mesas que planteó el gobierno nacional y unos protocolos, unos cese al fuego, operaciones ofensivas. Esas dos condiciones pues hizo que de alguna manera se incrementara un poco más la amenaza. Pero cuando uno mira también cómo está el país, uno dice, oiga, la seguridad hace parte del círculo virtuoso de un país. O sea, si uno no tiene seguridad, pues no puede funcionar. Pero si miramos entonces el funcionamiento, vemos indicadores económicos favorables, indicadores de desempleo que han reducido, el agro se ha incrementado en 35% sus exportaciones, eso hace parte también de la seguridad, el turismo también abarca el segundo renglón, o sea, también estamos avanzando fuerte en eso. Que hay focos, y que debo reconocer que hay focos donde hay que poner atención, pues claro que sí. Cali, como lo mencionaron ahorita, Amalfi, como lo mencionaron ustedes allá, claro que sí,
Pero entonces también si uno dice, bueno, y la seguridad en esas zonas, por ejemplo en el nordeste antioqueño, donde se incrementaron también no solamente estos grupos que mencionaron, sino también el cartel del Clan del Golfo, ¿cómo ha sido la seguridad en el nordeste antioqueño? Pues a raíz de la ofensiva que iniciamos en noviembre, donde hemos desarrollado ya 6 bombardeos en esa región del nordeste antioqueño, 6 bombardeos de diciembre a la fecha, los homicidios se redujeron en 23%. Las masacres se redujeron prácticamente a cero. El secuestro se redujo en 67%. El desplazamiento y las amenazas contra líderes se redujeron en más de 80%. En confinamiento en 37%. Esos son indicadores de seguridad que muestran también que estamos actuando y por algo, a pesar de estos suspensión al cese que hubo de fuego, más de 13.000 integrantes de estos criminales, de estos grupos criminales han sido neutralizados del 7 de agosto del 2022 a la fecha. Claro, tienen una capacidad de recuperación criminal muy rápida, producto de uno de los factores que dije, que es las economías ilegales, el narcotráfico y la minería ilegal, y que se camuflan muy fácil dentro de la población y que tristemente a veces uno siente que se vuelve una cultura. Y cierro aquí este punto con el tema del narcotráfico, que es cómo eliminar ese narcotráfico. Este año llevamos 640 toneladas, un 10% más de incautación que el año pasado en el mismo periodo. Eso equivale aproximadamente a 7.8 billones de pesos. El presupuesto de defensa son 60 billones de pesos. O sea, son criminales que están teniendo un poder fuerte. Y nosotros estamos actuando no solamente en la interdicción, sino también en la destrucción de laboratorios. Un laboratorio a diario en promedio, 17 laboratorios diarios en promedio se destruyen. Pero además de eso es erradicar o sustituir las economías ilegales. Veíamos en el año 2020, se erradicaron alrededor de 100.000 hectáreas, pero aumentaron en 60.000. Quiere decir que convertimos no más a los cultivadores y el problema no se soluciona de raíz, sino simplemente lo traslada a otro lugar. Este problema es estructural, si bien es cierto es el presupuesto más alto que hemos tenido, se ha incrementado también el pago a nuestros soldados para que estén más motivados, tengan unas mejores condiciones dignas, incluso transforman también a sus familias porque son 70.000 soldados y policías o auxiliares de policía que prestan el servicio y que le envían a su familia 1 millón de pesos. El año entrante será 1,5 millones de pesos por prestar el servicio. Ayuda a transformar el territorio. También es cierto que nosotros estamos pagando en este momento la asignación de retiro de la incorporación muy alta que hicimos en el año 2000. Del 2002 al 2008 se incrementó enormemente la fuerza pública. Nuestros militares y auxiliares o policías cumplieron su tiempo y ahora estamos pagando también pues la asignación de retiro. Sí. Ahí está el ministro de Defensa, general Pedro Sánchez. Podríamos quedarnos aquí hablando largamente, ministro, porque la discusión está sobre todo en la inversión en tecnología, en equipos antidrones, sé que es importante, por supuesto, y es fundamental invertir en el recurso humano, eso es clave. Pero lo otro, usted más que nadie lo sabe, que es tanto o más importante, la inversión en tecnología, la inversión en equipos de defensa, la inversión en equipos antidrones que hoy son tan necesarios, teniendo en cuenta que ahora son utilizados como arma masiva por parte de estos grupos criminales, pero seguramente será motivo de otra conversación. Ministro Pedro Sánchez, muchas gracias. A usted muy amable. Sí, en tecnología es fundamental invertir y en eso hemos invertido fuertemente. En temas antidrones hemos invertido, hemos tenido buen presupuesto, pero no es suficiente. No es suficiente. Aquí tenemos todos los colombianos que hacer conciencia y hacer una reflexión muy profunda y solucionar este problema estructural, metiéndonos la plata en el bolsillo. Si queremos seguridad, debemos invertir en seguridad. Y una de las claves también es que nos unamos todos, que nos ayuden en información y también que no publiquemos desinformación en las redes sociales o en los medios digitales, porque hay personas que pareciera que quieren es que le vaya mal a la seguridad y no bien al país. Ministro, gracias y un feliz día. Un feliz día, muchas gracias, saludos a todos.